Hay que proteger del comercio internacional las ramas productivas con mayor intensidad de empleo, que son 4: confecciones, cueros y diseños, producción de alimentos y industria agroalimentaria. Allí automáticamente crecería el empleo. Segundo, y también de manera inmediata, hay que reconocer el trabajo femenino. Casi 8 horas al día la mujer trabaja y no tiene ingreso en general. Reconocimiento que implica derecho a pensión, que implica estar en las cuentas nacionales, que implica un Estado que pague, porque el mercado no lo hará, el sistema de cuidado de la niñez, de la sociedad, de la seguridad alimentaria de Colombia, que son trabajos hoy esencialmente femeninos. Más de largo plazo, una democratización de las condiciones para poder trabajar, que son 3. El capital, que se puede llamar crédito, pero para eso, Ingrid, hay que democratizar la banca, abriendo más banca privada, abriendo más banca cooperativa y abriendo más banca pública. Hay que democratizar el conocimiento y eso implica un sistema de educación superior generalizado y como derecho a toda la juventud colombiana. Y hay que democratizar el espacio y eso significa en las tierras fértiles reforma agraria y eso significa en la vida digital una conectividad generalizada para toda la población. Bueno, vamos a empezar yo creo que tenemos que empezar al debate ya de verdad. Sí. La idea también se trata de contrastar un poquito las opiniones y ciertas sobresimplificaciones del mundo. Por ejemplo, cuando Gustavo Petro dice que con reforma agraria vamos a resolver los problemas de seguridad, claramente no conoce bien la situación de dónde están los cultivos de coca, que es en territorios colectivos y cómo vamos a resolver el problema de verdad. Y olvida incluso lo que dice el primer punto de los acuerdos de paz, que es con desarrollo rural integral, formalización de tierras, con la restitución de tierras con el uso de baldíos. No es la reforma agraria, es el concepto más general de desarrollo rural integral. Hoy en día amanecimos en Colombia con la noticia de que el precio de los alimentos, de la carne, que es la proteína, que en el fondo es el desarrollo cognitivo de los niños, ha subido 30%. Y no tiene sentido en ese contexto que el alimento de los pollos, el trigo, la soya, el maíz, vamos a aumentarle el precio con más aranceles. Eso llevaría a multiplicar los problemas de hambre y pobreza en nuestro país. Yo propongo, para generar empleo, el plan más ambicioso de educación para el trabajo en la historia reciente de Colombia, con 1,5 millones de jóvenes capacitándose cada año en nuestro país, para de alguna manera cerrar la brecha de habilidades. Es interesante hablar de este tema de reforma agraria precisamente en el Caribe, donde más tierra fértil hay, a donde llega toda el agua de Colombia y donde las ciudades tienen el más alto nivel de hambre. ¿Por qué? Si yo lo miro en estadísticas de largo plazo, Alejandro, el narcotráfico crece cuando se cae la producción. Cuando destruimos la agricultura a través de eso, que usted llama la apertura económica, que es la liberación del mercado internacional. La costa atlántica podría producir perfectamente 7 millones de toneladas de maíz, hoy produce 1 en toda Colombia. ¿Por qué los importamos? Si eso significa puestos de trabajo, si eso significa un campesinado que sale de la pobreza. Y si hay un campesinado que sale de la pobreza, hay agroindustria, hay industria, hay trabajo en la ciudad, hay superación de la pobreza. Gustavo, tú cometes un error fáctico. Colombia se convierte en el primer exportador de cocaína en el año 1978. La apertura económica comienza en los años 90. Entonces, cuando tú relacionas de esa manera una cosa con la otra, yo creo que estás cometiendo un error. Es mucho más difícil entender ese problema. El crecimiento de la exportación de cocaína en Colombia coincide con la destrucción de la industria y la agricultura. Te pongo un ejemplo, Medellín. Es con la destrucción de la industria de confecciones que crecen los carteles, porque la mafia en cierta forma soluciona, dado que el Estado no pudo, una ausencia de economía en una ciudad a la cual le destruyeron su industria de confecciones, como le destruyeron a Colombia su agricultura. Los responsables de eso son personas que dirigieron la política económica de Colombia
creyeron que realmente liberando de las importaciones íbamos a producir más. Nos condenaron hoy a tener una economía cuyo principal producto de exportación es la cocaína. Y eso no se puede enorgullecer un país de eso. Esos son los datos fácticos. Ustedes terminaron entregando un país donde la cocaína es el principal producto de exportación. Quedó un pequeño debate pendiente con Gustavo sobre la ciudad en la que yo crecí, rápidamente, Medellín. En el año 1989 ya era la ciudad más violenta del mundo, con 400 homicidios por 100.000 habitantes. Yo dejé Medellín después de un intento de asesinato, Gustavo. Mi ciudad se había convertido en un infierno. Pero no fue por la apertura económica, que vendría años después. Fue básicamente por el anquilosamiento de la economía, que tuvo que ver mucho incluso con ese proteccionismo. Me parece que ese reduccionismo que tú haces, Gustavo, no es cierto. Y yo creo que es mucho más complejo decir que la apertura económica fue el causante o la causante del narcotráfico en Colombia. Simplemente no es cierto. Yo tengo la tesis que la destrucción de la producción en Colombia, es decir, del trabajo, que aceleró la apertura económica y que aceleró la dependencia al petróleo y al carbón, que son destructores de trabajo en sí mismo por la enfermedad holandesa, produjo un crecimiento del narcotráfico. Es decir, un campesino produce hoja de coca no porque quiera, sino porque no puede producir más. Y usted elimina eso, disminuye eso, se aumenta la producción. No es con glifosato, no es con cárcel, no es con ejército, no es con quema de ranchos. Es simplemente logrando que un campesino pueda producir o que una juventud popular en una gran ciudad pueda producir y estudiar. No es con glifosato, por supuesto. Yo fui el ministro que recomendó las aspersiones aéreas con glifosato. Pero yo quiero plantear otro tema aquí, marginalmente, y es, Gustavo mencionó el programa Serpi lo paga. Yo dije al comienzo que esta universidad era el epicentro de la movilidad social y yo creo que eso en parte tiene que ver con ese programa, Gustavo, que incluyó a mucha gente. Cuento una anécdota personal. La persona que es la directora de juventudes de mi campaña, Marla Gutiérrez, es una orgullosa egresada Serpi lo paga de esta universidad, una abogada. La cobertura de educación superior en la región Caribe está por el 35-40% y yo creo que necesitamos tanto la universidad pública como la universidad privada. No creo que tengamos que hacer esa distinción y lo que necesitamos es un compromiso del próximo presidente de Colombia y yo así lo hago para aumentar el presupuesto y que tanto la pública como la privada lleven a igualar las oportunidades en nuestra matemática, Alejandro, sobre el tema de Serpi lo paga y voy a tratar de hacerla. 200.000 estudiantes cada año que salen del colegio no entran a la universidad en Colombia. Si usted le coloca 10 millones de pesos por costo de esos estudiantes para que accedieran, usted tiene más o menos una cuantía de 3 millones, termino por 5, te da 15 billones de pesos que tienes que aumentar en el presupuesto de los 4 existentes. Muchas gracias, que toda la cobertura, que toda la juventud asista a una universidad. Si decidió no tomar la réplica anteriormente.